No resistas al Espíritu Santo. Esto va a ser la segunda parte que estamos viendo, este capítulo 7 del libro de los Hechos. Hoy estaremos viendo puntualmente sobre la idolatría y la altivez. Y lo que hemos visto hasta el día de hoy, hasta ahora, en Hechos 7, primero vimos donde Esteban estaba frente al concilio de los judíos para responder algunas falsas acusaciones de parte de ellos. Y Esteban usa la historia de Israel para poder confrontar a todos ellos. Ahí en el versículo 51, que ya lo hemos leído, dice, como vuestros padres, es decir, para mostrarles a los líderes su error, pero también su oportunidad. Dice, así también vosotros. O sea, a fin de que les cayera el 20, es que estaba mostrando toda la historia que ellos perfectamente conocían. Y vamos a darnos cuenta que ni aún así ellos quisieron responder. ¿Cuál fue su error? Porque es lo que quería mostrarles, su error. ¿El error cuál fue de estos líderes? El error fue el querer, ¿qué cosa? Resistir a Dios, resistir su plan. Israel siempre lo hizo y hasta la fecha siempre se resiste a querer aceptar a Jesucristo como el Mesías. Pero también, ¿cuál fue su otro error? Fue la oportunidad de recibir el reino reconociendo a Jesús como el Rey enviado de parte de Dios. Y ya vimos dos ejemplos de Israel, cómo ellos resistían al Espíritu. En primer lugar, vimos cómo los patriarcas con José, por envidia, ¿recuerdan ustedes esa palabrita? Por envidia. Los gobernantes ahí en Hechos 7 también por envidia no quieren que Jesús esté sobre ellos. Y está haciendo un paralelo entre lo que pasó con José y también lo que estaba pasando con Cristo. Y en segundo lugar, vimos cómo los judíos ahí en Egipto, igualmente cuando rechazan, ¿verdad?, ellos al líder que Dios había puesto, al jefe que Dios había puesto, de igual manera vemos cómo los líderes ahora o en el tiempo de Esteban estaban rechazando ¿a quién? A Jesús. Es decir, está usando también el mismo paralelo para ver que sus padres rechazaron a Dios, pero que ellos no eran tan santos como se pintaban. Que también ellos estaban rechazando a Jesús, el que Dios puso como gobernante y juez sobre todos ellos. Entonces vimos dos cosas a través de las cuales estaban rechazando al Espíritu Santo. ¿Mediante cuáles cosas? Acabo de mencionarles. La envidia y el rechazo. Mediante esas dos estaban resistiendo al Espíritu Santo. Y ahora quedan dos más. En esta cátedra que está dando Esteban, ¿verdad?, sobre historia, allá los líderes. Y vamos a ver dos cosas más, dos ejemplos más de cómo se rechaza al Espíritu Santo. En primer lugar, mediante la idolatría. Y en segundo lugar, con la altivez. Y lo vamos a desarrollar de tal manera que esto nos quede bastante clara. Y estos dos ejemplos lo vamos a ver el día de hoy. La aplicación práctica que hace Esteban lo dejaremos para la siguiente, yo creo, para la siguiente semana, porque es bastante, no nos va a alcanzar el tiempo. Así que en todo lo que vamos a ver, recuerde esto. Cuidado, hermano, con resistir al Espíritu mediante la idolatría o la altivez. Entonces ya vimos cómo se rechaza primero. La envidia. ¿Y qué más? Y el rechazo. ¿Cómo se resiste el Espíritu así? Idolatría y rechazo. Pero ahora vamos a ver, hoy vamos a ver la idolatría y la altivez. Así que vamos a ver. Así como Israel en el desierto, los líderes ahora estaban resistiendo al Espíritu con su idolatría. Versículo 30 del capítulo 7 de Hechos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar,
vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué importante esto. Dice, yo soy el Dios de tus padres. No dice yo fui el Dios de tus padres, sino que yo soy. Y cuando dice yo soy, está hablando en tiempo presente, en ese momento. Y aunque Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto hace tiempo, sin embargo, Dios dice yo soy el Dios. Y esto tiene que darnos a entender algo importante. ¿Qué cosa es lo importante? De que Abraham, Isaac y Jacob no habían muerto para siempre, sino que estaban, ¿qué? Vivos. No habían resucitado su cuerpo, pero espiritualmente estaban vivos. Estaban a su presencia. Por eso yo soy. O sea, no dejaron de existir. Es importante leer con ese detenimiento para ir comprendiendo. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Después de 40 años de sufrimiento en la esclavitud, un ángel se le aparece a Moisés y lo envía por segunda vez a Egipto. Recuerden que Moisés se crió ahí en Egipto. Es decir, era la segunda vez que ahora tenía que regresar. Este pasaje, diríamos, no es difícil de entender. Pero aquí hay un asunto. ¿Cuál es el asunto? El ángel. ¿Por qué? Porque a veces este ángel, algunos no han entendido y a veces causa controversias sobre el entendimiento de quién es este ángel. Si nosotros comparamos la escritura, ¿con qué lo comparamos? Pues con la misma escritura. Recuerden, un principio de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta como por sí misma. No requiere que le añadamos otra interpretación humana. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, si nosotros dejamos que la misma Biblia se defina a sí mismo, podemos ver claramente que este asunto del ángel, ¿cómo se llama? En la llama de la zarza, dice, es un ángel, versículo 30, lo que está mencionando. Y luego dice en el 31, fíjense lo que dice, el ángel habla, ¿cómo? Con la voz del Señor. ¿Sí? ¿Lo captan ahí? Vino a él, ¿qué cosa? La voz del Señor. Pero en el 30 habla de un ángel. Versículo 32. El ángel con la voz del Señor dice, ¿qué cosa? Yo soy el Dios de tus padres. Y luego en el 33, la Biblia dice que el ángel que hablaba con Moisés era ¿quién? ¿Quién era? El Señor. O sea, ¿quién es este ángel? Pues es el Señor, es Dios que se manifestó para hablar con Moisés. Según la Biblia, un ángel es una aparición, es decir, una manifestación de un ser espiritual en este mundo físico. Eso es un ángel. Puede ser un mensajero como Gabriel, puede ser un guerrero como el arcángel Miguel, o en este caso puede ser el ángel de Jehová, que no es otra cosa en toda la Biblia que la manifestación de Dios mismo. O sea, cuando veamos esto, tenemos que ver siempre el contexto, que la Biblia nos dé el mismo significado, para no entrar en confusiones. Entonces, desde su presencia, Dios está enviando al Redentor, a Moisés, por segunda vez. Es Dios el que tenía todo el plan organizado. Así que, versículo 35 al 43 nos va a narrar sobre Israel y ese Redentor llamado Moisés. Ahora en este pasaje vamos a ver un traslape de cuadros o de símbolos. Así que tenemos que tener mucho cuidado aquí. Primero seguimos con la idea de la segunda venida del Redentor. No se olvide, ese es
la idea. Pero luego volvemos a ver, y vamos a verlo claramente, un cuadro de la primera venida. O sea, hay un traslape ahí. Por eso que es importante prestar mucha atención. Entonces no nos vamos a confundir. Así es como funcionan los tipos, los cuadros ahí en la Biblia. Entonces no nos debe llamar la atención, pero sí tener bastante cuidado para poder interpretar. ¿Estamos listos? Versículo 35. Ok. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Quién? A este que dice, lo envió Dios. Pero el que no es espiritual no entiende. ¿Tú qué me vas a venir a enseñar a mí? Y no se dan cuenta que es Dios quien lo mandó. Oye, tú tienes menos tiempo que yo. Yo me las sé todas en la iglesia. Tengo 40 años. Y tú apenas mocoso, un año apenas, si quieres, te crees más. No sabe que Dios envió a ese que apenas tiene un año. Porque Dios usa al quien quiere usar. Porque Él es soberano para poder decir, a este changuito lo voy a usar de esta manera. Y a esta que media rebeldía también la voy a usar de esta otra manera. ¿Pero por qué? Pues porque Dios le da la santa gana. ¿Y quién le va a decir que no? Dígame, ¿quién? Nadie le podemos decir que no. Dios va a usar a quien Él quiera. Así que a ese Moisés que le habían rechazado y que dijeron, ¿quién te puso por gobernante y juez? A este pues lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Es decir, el que fue rechazado durante su primera manifestación, fíjese, es enviado de nuevo por Dios y ahora llega para conseguir la victoria por el pueblo de Israel, porque ya no iba por sus fuerzas, ahora iba enviado por Dios. Recuerde que este es el mensaje de Esteban: como vuestros padres, así también vosotros. Así como vuestros padres rechazaron al que Dios había enviado, así ustedes han rechazado a Jesucristo el enviado. O sea, siempre Esteban está haciendo el paralelo, de tal manera que esta gente le pueda comprender. Pero estaban bien tapados, hermanos. Así que ellos habían rechazado al Redentor. ¿Y qué pasó? Y él se fue, pero Dios está dispuesto a enviarlo de nuevo. Si se arrepienten, si claman a Dios como los israelitas allí en Egipto que clamaron, ¿recuerdan? Y Dios escuchó el clamor, pues Dios se mueve a misericordia. Versículo 36, sigamos. Otro cuadro de la primera venida. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Con estos versículos volvemos a ver un cuadro de la primera venida de Cristo, fíjense, nuevamente, pero ahora regresamos a la primera venida de Cristo. No se confundan entonces, es simplemente un poco de traslape, nada más, como les había dicho en la parte de la historia. Moisés saca a Israel de Egipto con grandes prodigios, con grandes señales, y dijo después que el Mesías, es decir, el profeta como él, como se expresa Moisés, haría lo mismo. ¿Qué iba a hacer? Prodigios y señales. Esta es la clave, hermanos, para poder entender las señales en la Biblia. Por lo tanto, es lo que muchos a veces no quieren aceptar, lo que muchos no quieren entender, porque muchas veces prefieren seguir entreteniéndose, hablando a veces incoherentemente, diciendo cosas o haciendo tanta faramayada ahí para que todo el mundo lo vea. Y cuando no tiene nada que decir, se pone a gritar para que digan que es la unción de Dios. No, nada que ver, hermanos. Jesucristo hacía señales cuando vino la primera vez, porque así Dios lo prometió a Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés. Es decir, ¿desde cuándo estaba la promesa? No sé si ustedes van captando la idea. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta que Dios no se retracta? ¿Se dan cuenta que Dios es invariable? Que lo que Él dice, Él lo va a cumplir.
No es un hombre de doble ánimo. De hecho, Éxodo 4 es la primera mención de señales en la Biblia. Fíjese bien su propósito. Allí en Éxodo 4, del 1 al 9, Dios le dijo a Moisés, le dio a Moisés señales, prodigios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer a los judíos creer que él, Moisés, era el nuevo mensajero de parte de Dios y que tenía un mensaje nuevo de parte de Dios para ese pueblo escogido. Viendo las señales, este sí viene de parte de Dios. Y Dios prometió que el Mesías, que iba a venir años después, él sería un profeta como ¿quién? Como Moisés. ¿Qué iba a hacer? Señales y prodigios. ¿Los hizo o no los hizo? Pues sí. Ahora miren Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová. Eso es lo que dice Moisés. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Eso está hablando quién? Moisés. Pero miren ahora lo que Dios dice. Allí en el mismo versículo, capítulo 18, versículo 18. Esto ya es lo que Dios dice. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él le salvará todo lo que yo le mandare. ¿Desde cuándo estaba profetizado que Jesucristo venía? Y de la manera que iba a venir. ¿Se cumple o no se cumple? Deuteronomio 34, 10 al 12, fíjense. A veces este libro ni lo han leído algunos. Y tan importante, fíjese. Muy importante, dice. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Dios mandó a Moisés con un nuevo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era del pacto de la ley, y le dio señales y prodigios para poder confirmar que era Dios el que estaba enviando. Ahora, vamos a la segunda, a Jesucristo. Jesucristo fue enviado también con un nuevo mensaje. ¿Cuál era el nuevo mensaje? El nuevo pacto, y le dio señales y prodigios. ¿Para qué? Para confirmar que era Dios quien estaba mandando. Porque el hombre es incrédulo por naturaleza. Si aún con señales y prodigios del calibre que Jesús hizo acá en la tierra, así no creyeron, imagínense si no hubiera hecho milagros. Dígame, ¿cuándo vieron ellos que resucitaran a un muerto? Pues no. Pero Jesús lo hizo. Y dígame, a pesar de eso, ¿cuántos creyeron? ¿Cuándo en su vida vieron que puedan dar de comer con 5 panes? ¿Y cuántos pececillos? Pues apenas. ¿A cuántas personas? Imagínense. A ver, ¿usted va a alcanzar? Imagínense. Nunca se había visto eso. Pero ¿saben qué? Ni aún así creyeron. Le seguían solamente porque Jesús les dio de comer. Y Jesús se lo dice. Y cuando Jesús les reclama la actitud que hay, en lugar de reconocer, se hicieron los muy dignos. Sí. No, pues si te vas a reclamar lo que me das, entonces ya no te sigo. Se dieron media vuelta y se fueron, dice la Biblia. Porque Jesús les dijo, los confrontó. Ustedes me buscáis porque ayer les di de comer hasta que se saciaron. Es más, dijo en otras palabras más fuertes realmente. Miren en Hechos capítulo 2 versículo 22. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hizo señales Dios por medio de él. Es decir, que cuando alguien, por ejemplo, fíjense, ¿quién hace las señales? ¿El hombre o Dios? Por medio del hombre, ¿verdad? ¿Cierto o no cierto? Entonces, a veces como algunos condicionan, trae tu ofrenda para poder orar por tu milagro. Como si ellos fueran a hacer el milagro. ¿Se dan cuenta? A ver, imagínense lo siguiente. Todos tienen agua potable ahí en su hogar, ¿verdad? Imagínense que un día la tubería por donde pasa el agua se revele y le diga: hey María, ahora me tienes que pagar a mí, porque por medio de mí está pasando el agua. Sería raro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A quién se le paga? ¿A quién le pagan? ¿Que no saben acá? ¿Dónde se...? Pues, no comieron. Agua y drenaje, ¿verdad? Porque ellos son los que tratan el agua, el que hacen todo lo que concierne, ¿verdad? Y mandan a través de todas las tuberías. Se le paga. Igual, ¿a quién tenemos que darle honra cuando Dios hace un milagro a través de una persona? ¿A la persona? ¿A quién? A Dios. ¿Va entendiendo? O sea que el hombre, ¿qué? Es como la tubería que sirve para transportar el agua. Es el medio que Agua y Drenaje utiliza para hacernos llegar el agua. Así de simple somos nosotros. Somos la tubería que Dios usa ¿para qué? Para traer el milagro, para traer la bendición a uno o a otra persona. ¿Sí capta la idea, el ejemplo? Sencillo. Sencillo como eso, hermanos. O sea, no podemos dejarnos atrapar, ¿verdad? Con tanta charlatanería que a veces dan, y de la barata todavía. Así que las señales, los prodigios y los milagros, sanidades, echar fuera demonios, etcétera, no son para el entretenimiento, fíjese, sino son para confirmar el mensaje que viene de parte de Dios. Para eso se dan las señales. Cristo, como Moisés, vino por primera vez con señales y prodigios, pero a pesar de eso, fue rechazado. A pesar de eso. Qué tremendo. O sea, las señales no son garantía. Fíjense, no son garantía. ¿De qué? De que la gente se convierta realmente. No son garantía. Si usted supiera lo que me han ofrecido a mí. No, si usted ora y se sana, no hombre, yo hago esto y hago aquello. Digo, no, para mí no, para la iglesia. Le digo, si quiere dar a mí, no. Yo solamente soy canal de bendición. No, pero usted, no. Dele. ¿Yo qué? Yo soy como esa tubería. Así de sencillo. Y así somos todos los que somos instrumentos en las manos de Dios. Así de sencillo, no somos otra cosa. Jesús fue rechazado aún con los milagros, aún con las sanidades, con todo lo que hacía, así fue rechazado. Vamos a seguir avanzando, versículo 38 al 40. Y vamos a ver la idolatría ahí en el pueblo de Israel. Y este es un buen cuadro de la situación de la gente que estaba viviendo ahí en Hechos 7. Fíjense, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. ¿Qué pasó con los padres de ellos? Y eso que las palabras venían de parte de ¿quién? Y no quisieron obedecer. Menos mal que ahora no hay así, ¿verdad que no? Ahora todo el mundo obedece, ¿verdad que sí? ¿Sí o no?
Y no quisieron, dice, sino que ¿qué cosa? Le desecharon. ¡Wow! ¿Se da cuenta? O sea, desde ahí. Y en sus corazones, fíjese, y en sus corazones, ¿qué pasa? Se volvieron a Egipto. Algunos están en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Sí. Ellos estaban ahí en el desierto, pero su corazón estaba en Egipto, extrañando las cosas de allá. Ya le he contado varias veces de ese muchacho, ¿no? Que el padre le dice, hey, te estoy mandando que te sientes. No, es que no me quiero sentar, pero te ordeno que te sientes. Me voy a sentar porque me dice si no me agarras un cintarazo, pero en mi mente voy a estar parado, dice. ¿Se da cuenta? La rebeldía. O sea, ellos estaban en el desierto, pero su corazón estaba ahí en Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Fíjense, ahí se da cuenta que su corazón estaba en Egipto. ¿Por qué? De su corazón estaba brotando, ¿qué cosa? La idolatría. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, ni sabemos qué le haya acontecido. Pues no tenían ni fe. Ni fe. O sea, Moisés, hermanos, recuerden, sube a la presencia de Dios. Y los judíos estaban allá abajo rechazándolo y escogiendo una religión muerta, la idolatría. Y en Hechos 7, Cristo ya ascendió ¿a dónde? A la presencia de Dios. Moisés había ascendido a la presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Van viendo el paralelo. Y cuando Moisés asciende a la presencia de Dios, ellos rechazan lo que Moisés le iba a enseñar. Cristo está ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Y qué pasa con ellos acá abajo? Ahí en la tierra, ¿qué está pasando? Los líderes abajo en la tierra están escogiendo una religión muerta, la idolatría, a las tradiciones de los hombres por encima de las leyes de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí está. Mire Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4, vamos a leer. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, fíjense, o sea, saben, pero la ignoran, no es que no la sepan, y procurando establecer la suya propia, es decir, Dios dice eso, pero no, a mí me va y me viene. Yo pienso, yo opino. Están estableciendo su propia justicia, no lo que Dios ha mandado. No, pero yo creo, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Pero qué pasó? Lo rechazaron. No, Cristo, no, yo no creo. Rechazaron la justicia de Dios y creyeron que por sus esfuerzos iban a lograr ellos. No. Esteban acá, fíjense, no sé si usted entiende, estaba usando la historia de Israel para poder predicarles a todos los líderes, porque ellos sabían muy bien esta parte. Y ahora él menciona, hermanos, 3 ídolos específicos en Israel. Vamos al versículo 41 para poder darnos cuenta. Dice, entonces hicieron un becerro, el primer ídolo. ¿Qué hicieron? Un becerro. Y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. ¿Dios les mandó que hicieran un tabernáculo a Moloc? ¿Sí o no? Pero ellos lo llevaban.
Y la estrella de vuestro Dios Refán. Mire, ahí está el tercero. La estrella de Refán. ¿Se dan cuenta? El becerro, el tabernáculo de Moloc y la estrella de Refán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. El becerro de oro, hermanos, vemos en este becerro casi siempre en la historia de Israel, llegó a ser conocido como el pecado de Jeroboam durante la apostasía de los reyes. Ustedes lo deben de recordar. El tabernáculo de Moloc, Israel cuando sale de Egipto, sale con este tabernáculo ya desde Egipto. Lo que tiene que entender aquí es que podríamos decir que había dos tabernáculos en Israel durante su tiempo en el desierto. Este es el de Moloc, el que está diciendo. Y el otro, ¿cuál es? El tabernáculo que Dios ordenó. Son dos cosas diferentes. En Éxodo 33 vemos que Israel ya tenía un tabernáculo. Fíjese, lo vamos a leer brevemente para que se dé cuenta de qué está hablando el Señor. Aquí Esteban. Y Moisés tomó el tabernáculo, Éxodo 33, 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Fíjese la descripción, ¿usted se da cuenta? Y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión para que estaba fuera del campamento. Ahora, pero fíjense, ya estamos capítulo ¿qué? 33. Pero fíjense ustedes que no fue hasta el capítulo 39 que terminaron el tabernáculo que Dios le mandó. Es decir, ese tabernáculo del capítulo 33 era otro. No era el tabernáculo que Dios les había mandado. Vamos al capítulo 39, versículo 32. (39, 32). Así fue acabada, ¿qué cosa? Toda la obra del tabernáculo. Es recién acá se acaba. No sé si va captando la idea. Del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Israel salió de Egipto con su propio tabernáculo. Ese era el tabernáculo de Moloc. El culto a Moloc, ya lo hemos explicado, consistía en poder quemar u ofrecer a los bebés vivos en sacrificio a ese dios Moloc. Y a fin de que no se escuchara, cuando sucedía que sacrificaban a los niños, había unos tremendos tambores y sonaban tan fuerte para poder acallar, neutralizar la voz de los bebés que se estaban quemando. O sea, había una barbarie, hermanos. Se hacía entonces esa estatua de Moloc, que era de metal, con las manos de frente y las palmas hacia arriba para poder recibir algo. Y entonces durante el culto dice que calentaban las manos con fuego y ponían ahí al bebé, ahí en las manos de Moloc. ¿Usted se imagina ahí las dos manos ahí? Ni quiero estirar porque yo no soy Moloc. Pero imagínense ustedes, qué atrocidad. Era una muerte lenta, dolorosa, desde luego. Y la desesperación de esos bebés. Esto es lo que Israel hacía en privado dentro de ese tabernáculo, en las afueras del campamento. Es lo que hacía. Hoy día no es muy diferente. El culto a Moloc es el aborto voluntario. Matan a los niños al por mayor, y ahora hasta son respaldados por leyes. Esto es lo que muchos supuestos cristianos hacen el día de hoy para tapar su adulterio o su fornicación, y que nadie se entere, entre comillas, no dándose cuenta que Dios es testigo de todas las cosas. El siguiente ídolo es la estrella de Refán. La estrella de Israel, según la Biblia, es un ídolo. Solamente hay una estrella que se relaciona con Israel en toda la historia, que es la estrella de David. Dios nunca estableció, hermanos, una estrella como un símbolo de la nación de Israel. Fueron ellos mismos quienes hicieron. La estrella de David, o la estrella de Refán, es una estrella ¿con cuántas puntas? Con 6. Es una estrella con 6 puntas. ¿Cuántas líneas? 6. ¿Cuántas intercesiones? Y ahí se lo dejo.
El 6, saben que es un número de hombre. No vamos a seguir por ahí especulando, pero pues es que darse cuenta, hermanos. La Biblia no se establece que la estrella sea algo que Dios lo había establecido. Entonces, entendamos lo que Esteban estaba diciendo aquí. Él estaba usando la historia de Israel para mostrarle a los líderes de Israel, ¿qué cosa? Su propio pecado, que así como sus padres hicieron, ellos lo estaban haciendo en esos momentos. Ellos como los judíos ahí en Egipto rechazaron a su Redentor la primera vez que vino, igualmente ellos. Ahora, como Israel recibió a Moisés y salieron de la esclavitud de Egipto, los líderes también podrían recibir a Jesucristo y recibir ese reino que había sido anunciado. Sin embargo, estaban tan aferrados a sus tradiciones, estaban tan aferrados a su religión, que parece como los israelitas en el desierto con sus ídolos. En vez de buscar a Dios, agarraron su falsa religión, que estaba basada en ¿qué? En sus propias tradiciones. Recuerden que las tradiciones de los ancianos muchas veces valían más que lo que Dios había establecido. Hacían tanta barbaridad. No, era tremendo. Entonces, ya vimos la idolatría. Y ahora vamos a ver a la altivez. Recuerden, la idolatría es una forma de resistir al Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver la altivez. Versículo 44, vamos a ir hasta el 50, de Hechos 7. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en los templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué cosa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, además de la idolatría, vamos a ver la altivez. ¿Qué cosa es la altivez? La arrogancia, el orgullo, la soberbia que se tiene. Eso es la altivez. Aquí en los líderes de Hechos 7. Lo malo que hicieron los patriarcas a José fue obvio. Lo vendieron como un esclavo. Lo malo que hicieron los israelitas con Moisés también fue obvio. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. Lo malo que hicieron con su idolatría es obvio. Rechazaron a Dios escogiendo ídolos en lugar de adorar al Dios verdadero. Pero, ¿qué hay de malo en lo que hicieron Salomón y David ahí en el templo? ¿Qué hay de malo? Porque de eso está hablando. Recuerden lo que Esteban estaba haciendo. Esteban, estoy incidiendo porque no, si nos olvidamos de eso, como que eso no nos va, no va a encajar. Esteban estaba tratando de comunicar o tratando de usar la historia de Israel para mostrar que los líderes de Israel en esos momentos frente a Esteban estaban resistiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron David y Salomón para recibir al Espíritu con el asunto del templo? ¿Quién mandó hacer el templo? ¿Quién mandó? ¿Quién dijo, hagan el templo? ¿De quién salió la idea del templo? ¿Fue de quién? ¿Fue de Dios? Vamos a 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 al 7. Segunda de Samuel 7, del 1 al 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán:
Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Es una pregunta. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Él está preguntando, Dios estaba preguntando. O sea, ¿a quién le mandé? ¿La idea fue de Dios? Ah, ¿ya aclararon? ¿Se dan cuenta? Porque a veces algunos se quedaron con la idea de que Dios... No, no. La idea fue de David, un hombre. Dios no lo quiso. Sin embargo, allí podemos ver en 2 Samuel del 7, 12 y 13, Dios permitió la construcción del templo por Salomón, pero Dios no lo mandó. Lo permitió, pero no lo mandó. Ahora, no estamos tratando de hacer de menos a David o de difamar a David por lo que quería hacer. Sus intenciones eran buenas. Escúcheme bien, sus intenciones eran buenas, pero esta es exactamente la lección que tenemos que aprender en este pasaje. A pesar de las buenas intenciones, jamás, entienda bien y subraye esa palabra, jamás podemos mejorar lo que Dios ya estableció en su palabra. Jamás. Y es lo que David quería hacer. Vio la tienda, el tabernáculo y quería mejorar algo para Dios. Buenas intenciones, mala idea. ¿No cree? Escuche lo siguiente. Dios quiso el tabernáculo, Dios quiso que le construyeran el templo, ¿sí o no? ¿Dios mandó que le construyeran el templo? En ninguna parte. Pero Dios usó casi la mitad, escúcheme bien, Dios usó casi la mitad del libro de Éxodo para darle a los judíos las instrucciones detalle por detalle, muy específicos de lo que él quería. ¿Qué cosa? Un tabernáculo. O sea, David cuando vino, no, te voy a hacer algo mejor y esto y otro. O sea, ¿de qué sirvió la mitad del libro que estaba escrito? El deseo del corazón de Dios, lo que él había mandado hacer, para que el otro venga a mejorar lo que Dios había hecho. ¿Ya captaron la idea, sí o no? ¿Ya comprendieron? Medio libro de Éxodo, no, pues yo soy mejor, tengo mejores ideas. ¿Cree que usted que el hombre puede mejorar lo que Dios quiere? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe cómo llamamos a esto? ¿Sabe cómo llamamos al hombre que cree que puede mejorar lo que Dios ya nos mandó a hacer por escrito en su palabra? Altivez. Se cree que es mejor que Dios. Altivez. Buenas intenciones no son suficientes. Lo que Dios quiere es obediencia a su palabra. Las buenas intenciones no sirven de mucho. La obediencia es lo que Dios se agrada. No, es que vamos a hacer esto y vamos a hacer un concierto. ¿En qué parte de la Biblia mandó que hagas un concierto? Dime. Una sola parte que te diga que Dios mandó. No, es que Dios se vamos a dar toda la gloria. Y alquilamos la Arena Monterrey. ¿Quién te dijo que alquiles lo mejor de la ciudad para que... ¿Ah? ¿Quién te dijo?
¿Quién te mandó? Es que el hombre se cree mejor, más listo que Dios. Estoy seguro que los cantos de Pablo y Silas allá en la cárcel, ahí al fondo, ahí en la cárcel, fueron más gratas que la que muchos se cantan en los grandes estadios, los grandes coliseos. Sí, hermanos. No sé si iba captando la idea. La idea de grandeza, la idea de hacer cosas tan extraordinarias del hombre. No, vamos a construir esto y vamos a poner de mármol. ¿Y dónde? Para que un día digan, oh, ¿dónde está pastoreando? No, pues en tal lugar. Y que se jacten y se inflen ahí, ¿verdad? Y algunos no lo hacen evidente, pero por dentro, ¿no? O sea, no, pues es que yo soy allí. No. Cuidado, la altivez, la soberbia, el querer mejorar lo que Dios ha mandado. Primero de Corintios capítulo 1, versículo 18. Es un pasaje que también lo conocemos bastante bien. Miren lo que dice la Biblia. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No, pero es que hay que organizarles una cena para traerlos a la gente que venga a escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién te mandó que hagas una cena? ¿En qué parte de la Biblia sustenta que tienes que hacer una cena para invitar que escuchen la palabra de Dios? Predícales qué cosa, predícales la palabra de la cruz, el evangelio de Jesucristo. Y va a ser locura, posiblemente, pero unos cuantos van a ser salvos. Porque los métodos de Dios son insuperables. Hay mucha gente que llega a las iglesias, se congrega y tiene años, pero jamás se arrepintió. Porque jamás le predicaron el evangelio de la cruz. Le predicaron un evangelio a medias, un evangelio fenómeno, un evangelio que no es bíblico. ¿Y cuándo esperamos que se convierta, pues? Que se arrepienta verdaderamente, si nunca se le confronta con la verdad, con el pecado, con las cosas que están por venir. Hay mucha gente que está llena de las iglesias, pero que no hay evidencia, no hay frutos del Espíritu Santo. ¿Y de qué sirve? Y puede estar llenando y puede ocupar un lugar y pueden ser parte de las estadísticas, parte de los diezmos y las ofrendas y todo lo que usted quiera. Y puede ser el hermano más colaborador en las finanzas, pero si no se arrepintió, de nada sirve. De nada. Por eso que hay que tener bastante cuidado. Sigamos el versículo 21 ahí, del mismo 1 Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿en qué sabiduría? Claro. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué tienes que hacer? Predicar. Pero es método anticuado. Pero es lo que me mandó Dios. No, hombre, ahora tenemos que hacer conciertos para atraer a la gente. Y tenemos que tocar la misma música para atraerlos a todos. No dice, ¿cómo se va a salvar la gente? Predicándole la Biblia. Porque déjeme decirle, es la gente de afuera y está aburrida de toda esa basura que hay arriba. Y lo que quiere es algo diferente, algo que cambie su vida, que cambie su corazón, que pueda transformar. Y lo único que puede hacer es el evangelio de la palabra de Dios. No las distracciones. No las distracciones. Sí, hermanos. A veces he visto que organizan campañas y a los que van a cantar en la campaña
le dan tremendas ofrendas, dicen. Sí. Y van a cantar para que la gente se salve y cobrando. ¿No es contraproducente? Claro que es contraproducente. Imagínense que Cristo tuviera que cobrarles por haberles salvado. Bueno, si son salvos, bueno, vamos a decir, ¿no? Porque si no hay evidencia de salvación, pues ¿qué? No, hermanos, acá está muy claro. A Dios le agradó a Dios. ¿Qué le agradó? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque cuando Dios te dice cristiano, ay, tú estás loco, ¿qué haces allá metido, perdiendo tu tiempo? ¿No tienes nada que hacer? ¿O no es cierto? Pues sí. Sigamos, versículo 26 al 29, ahí de 1 Corintios donde estamos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y ahí estaba yo, y lo menospreciado también, ahí estaba yo, no sé si usted, pero yo ahí estaba. Y ahí me escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No, que yo soy hijo de pastor y yo nunca me fui por el pecado, dijo una vez un muchacho. Y yo, no, ya era adulto. No, yo desde que ¿algún día te arrepentiste? ¿Hiciste tu decisión personal? No, si yo desde el vientre de mi madre ya era hijo de Dios, me dijo. ¿A poco? Y creyó pensando que como toda su vida, ¿no?, había estado dentro de la iglesia, no era necesario que te tenga que arrepentir. Nunca hizo realmente algo. Y se le veía leguas, ¿no? O sea, se creía ahí el junior de la iglesia. Pues, o sea, que su papá le iba a dejar de herencia a la iglesia. ¿Se imaginan? Esto no es así. Esto no es así. Esto es para que Dios llame. No, esto no es así. Pero hay muchos pastores, no pocos, muchos, que conozco, un buen, de que están trabajando para dejar a sus hijos ahí cuando ellos ya no estén. Salvo que Dios les haya dicho, ¿no? Y ese es otro asunto. Porque Dios también puede hacer eso. ¿O no puede hacer eso? Sí. Pero no es lo general. No es la regla general. Y cuando eso ocurre, hermanos, la que sufre es la grey, tristemente. Por eso que Dios nos escoge de lo peor, de lo peorcito. ¿Cuántos fueron escogidos de lo peorcito? De allí nos sacó el Señor. Todos somos a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muchos hoy en día quieren mejorar lo que Dios ya nos dijo que Él quiere. Y como con el tabernáculo, nos deja por escrito, nos deja en detalle. Pero a pesar de eso, quieren mejorar. Quieren mejorar porque Dios se merece lo mejor. Vamos a comprar un mejor teclado. Y hay una hermana pasando necesidad y en lugar de ayudarle a la hermana que está pasando necesidad, prefieren comprar un teclado porque Dios se merece lo mejor. ¿No será el tecladista el que quiere lucirse con el teclado? O sea, ¿entienden ustedes el sentido? O sea, no estoy hablando por hermanos, sino que estoy haciéndoles ver. O sea, que entendamos, hermanos, que a veces preferimos cosas de lujo y tantas cosas. Y a veces hay hermanos que están pasando necesidades. Es que Dios se merece lo mejor, bajo ese argumento tonto. Y muchas veces los mismos hermanos dan pie por la ignorancia. Es que Dios se merece lo mejor. Claro. ¿Cuál es lo mejor? ¿El teclado o lo que hay en tu corazón? ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más?
Pues sí, entonces hay que limpiarle el corazón. Pero también el teclado también hay que limpiarlo, ¿no? Porque imagínense. ¿Y por qué se ríen? No, está limpiecito. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros, me estoy incluyendo, ninguno de nosotros puede mejorar lo que Dios ya estableció. Muchos se creen más inteligentes que Dios. Cuando alguien quiere hacer o hace planes o hace alarde de muchas cosas para tratar de mejorar lo que Dios ha establecido, está resistiendo al Espíritu Santo. No hay humildad, hay altivez. Ahora sí captaron la idea, la figura completa, ¿se dan cuenta, hermanos? O sea, a veces no lo hemos visto, pero ahí está. Por algo Esteban lo está mencionando de la forma como lo está haciendo. Esto es lo que Dios quiere, mis amados. 1 Corintios, estamos 2:1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, así, no fui con lo mejor que yo tengo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así de sencillo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, no fue yo soy el gran apóstol de los gentiles, y es más, Dios ya llamó, yo soy el ungido de Dios. A veces la gente habla estupideces, hermanos. ¿No escuchaba así la gente que dice? Pero fíjense cómo está. Estamos hablando del apóstol Pablo, hermanos, el que escribió la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Pero fíjense, frente a los hermanos dice, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y ahora, ¿de qué se tratan los mensajes? ¿No es de humana sabiduría? ¿Todo el emocionalismo que se predica no es humana sabiduría? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Ve? Pero fíjense, ¿qué contrariedad con lo que Pablo decía? Sino con demostración, ahí está, del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo valioso, es lo maravilloso, mis amados hermanos. Jamás podamos sustentarnos porque Él habla bonito, porque Él canta bonito, porque Él enseña bonito, porque Él predica bonito. Jamás. Que nuestra fe esté fundamentada, hermanos, en el poder de Dios. Que nuestra fe esté puesta en el autor y consumador de la vida, en nadie más. Los hombres vienen, pero pasan. Un día estamos, otro día quién sabe. Pero que su fe no esté puesta ni en el pastor, ni en el líder, ni en ninguno, sino en el Señor. Los líderes de Israel, como David, creen que saben o que pueden mejorar lo que Dios quiere. Entonces inventaron algo. ¿Qué inventaron ellos? Sus tradiciones. Un hijo creció, sus padres necesitados, pero como cuando estaba pequeño tal vez el padre o la madre le agarraba chanclazos como a veces nos agarraba a nosotros. No, ahora me voy a vengar, ahora que yo tengo, sufre tú. ¿Y qué iba a hacer? Iba y le decía, mira, lo siento, ¿sabes qué? No te puedo dar nada porque todo lo que tengo es corbán. Esa era la tradición. ¿Qué significaba? Que todo lo había dedicado al templo. Cuando él moría, todos sus bienes iban a pasar al templo. No podía ninguno de su familia poder recibir nada. ¿Qué se hacían? Los muy espirituales. Esa es la tradición humana. Estoy hablándoles de una. Pues hay muchísimas. Ellos pensaron que podían mejorar lo que Dios había establecido en su palabra. Dios se lo permitió, pero eso no quiere decir que está correcto. Muchos hoy en día están haciendo lo mismo.
¿Ya sí? La predicación es positiva, como lo hacemos. No, ya no funciona. Ahora hay que ser más emocional y ponerle más, ¿cómo se dice? Más ilustraciones y cuéntale chistes para que la gente no se duerma. Sí. Hay repertorio de chistes cristianos. Venden CDs, volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé qué volumen. Sí. Los tratados, no, eso ya no funciona, eso era antes. Ahora es otra cosa, no sé, mucho más moderno. Necesitamos mejorar, hermano. O sea, no tenemos que seguir haciendo lo que antes se hacía. No, tenemos que hacer lo que dice la Biblia. ¿Reuniones de oración? No, eso se hacía antes. Ahora la gente se aburre. ¿Para qué hacer reuniones de oración? Porque la Biblia nos manda, ¿sí o no? Y aunque el hombre se aburra, no se aburre, le voy a decir. Venga a la casa de oración. Tenemos que hacer oraciones congregacionales. Usted tal vez haga su oración personal, pero también es bueno la oración congregacional. Necesitamos, hermanos, eso. Necesitamos mejorar. Fíjense, necesitamos un gran ministerio de música. Necesitamos un buen edificio. Necesitamos buenos títulos para que nos digan ahí el reverendo fulanito de tal. ¿Y qué títulos? No. O sea, todo eso se llama altivez. Altivez. Y le dice la Biblia que Dios, ¿qué hace con el altivo? Cuidado entonces. Cuidado con resistir al Espíritu Santo con la idolatría y la altivez. No resista al Espíritu con ninguno de estos factores. Ya lo hemos visto 2 anteriormente y ahora 2 más. Siga fiel a Dios, siga fiel a la Escritura, siga fiel a su palabra, hermanos. Y aunque a veces no entienda todo lo que está pasando, y aunque tal vez a veces no sienta nada, no, usted siga por fe. Porque no venimos porque sentimos, venimos porque creemos que Él está con nosotros. Porque Él es fiel a su palabra. Y Él ha dicho, yo estaré con vosotros hasta el fin. Y hay que creerle entonces. No hay que resistirle al Espíritu con esa altivez. No crea que usted puede mejorar jamás lo que Dios ha dicho en su palabra. Tome su palabra, lea su palabra, beba de su palabra y haga lo que la palabra dice. Jamás trate de mejorarlo. Jamás. Porque lo que Dios hizo es perfecto. Nosotros somos los imperfectos. Entonces, tenemos que nosotros someternos a aquel que es perfecto. Y ese es nuestro Dios. Jamás hagamos las cosas en nuestras fuerzas, sino en el poder y para la gloria de su poderoso nombre. Es lo que vale, hermanos. Es lo que vale. Jamás piense que usted puede mejorar los métodos de Dios. Porque el día que usted piensa que puede mejorar los métodos de Dios, ese día se va de caída. No, dicen algunos. Viniendo solamente domingos ya la libro. Ten cuidado, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, pero ¿para qué voy a ir tantos días? No, si solamente son 3. Y no son 2 días completos, son 2 horas, 2 horas, 2 horas. Es decir, 6 horas. Ni siquiera mediodía. Ni siquiera mediodía. Hermanos, jamás trates de mejorar lo que Dios ha establecido. Es mejor obedecer. Porque en la obediencia, ahí está la bendición de parte de Dios.